Vamos con el punto número 2 o ejercicio número 2. Empezamos con los objetivos. Entender que la media muestral X es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con una finalidad de estimar el valor de la media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. La media muestral X es la mejor estimación de la media poblacional debido a que las medias muestrales tienen un valor menos que otras medidas de tendencia central. Estimación de la media poblacional o conocida. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de estimación obsoleta del peso medio de hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario calcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de la muestra aleatoria simple n igual a 40, x igual a 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugirieron que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar dada por 26 libras. O desviación estándar poblacional igual a 26 libras. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Aquí la mejor estimación puntual nos la da el problema con datos muestrales de una muestra aleatoria simple N40 y una estimación puntual del peso medio igual a 72.55 libras. Entonces, esa sería nuestra respuesta, 172.55 libras. De la B, construye un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Aquí vamos a ir a un archivo Minitab. Nos vamos a estadística, estadística básica, una muestra de Z. Vamos aquí, damos datos resumidos, tamaño de la muestra es de 40, media de la muestra es 172.55, tamaño de la muestra es de 40, media de la muestra, peso medio, y una desviación estándar conocida de 26. Opciones nos pide el 95%. Esta, la pregunta B. Y dejamos el 25%, damos a aceptar y aceptar. Aquí está, dirección conocida, estándar conocida es el 26, dirección estándar conocida, 26 libras. Entonces, la respuesta aquí está, 164.49, 180.61, ese es nuestro intervalo de confianza al 95%. Entonces, esa sería nuestra respuesta, el límite inferior de 164.49, límite superior de 180.61, límite superior, límite inferior. Entonces, la siguiente pregunta, calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es de igual a 26 a un nivel de confianza del 95%.
Vamos a un archivo Minitab. Vamos a estadística, potencia y tamaño de la muestra por estimación. Aquí colocamos la media normal, la desviación estándar de 26. Vamos a estimar el tamaño de la muestra porque nos margen de error, los intervalos de confianza, el 5%. Margen de error era el 5%. En opciones, vamos a suponer que la desviación estándar de la población se conoce. Nivel de confianza del 95%. Y le damos aceptar, aceptar. Para un margen de error del 5%, el tamaño de la muestra es de 104. Lo anotamos acá. 104 hombres a los que se les debe tomar el peso. Calcule el tamaño de la muestra necesaria. La división estándar de evaluación, 26%, nivel de confianza del 95%. Calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 5%. Y vamos con los siguientes problemas que son parecidos a estos sobre este tema. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluyen hombres y mujeres y se miden el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro en cada persona. La media muestral es igual a 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es desviación estándar del 54%. Calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. La mejor estimación puntual. Es igual que el ejercicio anterior, entonces la respuesta pues sería sencilla. Sería igual a 4.63. 4.63. Construir un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Para eso vamos a un archivo Minitab. Un intervalo de confianza del 99% para los glóbulos rojos de adultos. Vamos a estadística, estadística básica. Hay una proporción. Y vamos a colocar datos resumidos, número de eventos. Nuestro número de eventos sería 50. Número de ensayos sería 4.63. Ok, creo que estamos en un error. Creo que era estadística básica, datos de una muestra. Aquí están datos resumidos. Ahora sí, aquí sería 50.
Aquí sería el 99%. Vamos a realizarla. Aquí está nuestro intervalo de confianza del 4.43 al 4.82.67. Entonces, aquí estaría nuestra respuesta. Bueno, vamos a colocarlo 4.43, 4.82. 4.43 y 4.82. Ese sería nuestro intervalo de confianza. Ahora vamos con la siguiente. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 25%, la desviación estándar de la población, 0.54, nivel de confianza del 99%. Vamos al archivo militar. Entonces, para responder esta pregunta, calcule el tamaño de la muestra necesaria por un margen de error del 0.25%, la desviación estándar de la población, 0.54, un nivel de confianza. Ya lo había leído. Ok, voy al archivo estadística, potencia el tamaño de una prueba y tamaño de prueba por estimación. Vamos a calcular una media normal, una desviación estándar de, ¿cuánto nos dice el problema? Punto, desviación estándar, punto 54, desviación estándar poblacional, punto 54 va a ser entonces, punto 54. Vamos a calcular el margen de error. Vamos a estimar el tamaño de la muestra. Ok. ¿Qué sería el tamaño de la muestra? El nivel de confianza 5 de 5%, punto 25 sería ahora. En opciones nos dice un 95%, el problema nos pide un 99%. 99%, intervalo de confianza. Bilateral, o sea, de los dos límites de confianza, de los dos lados. Límite de confianza, margen de error, 9%, entonces va a ser bilateral. Le damos a aceptar, aceptar. Nuestro tamaño de la muestra va a ser 31. Ok, entonces aquí la respuesta sería igual a 31. Esa sería nuestra respuesta. R igual a 31, ¿qué?
31 sería el tamaño de la muestra. Entonces aquí terminamos el segundo, vamos con el tercero. Voy a empezar a leer las definiciones. Cuando se desconoce un, cuando se desconoce una desviación estándar, se utiliza una distribución test-student en vez de distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral X es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución test-student desarrollada por William Gossett 1876-1937. Gossett era un empleado de la cervecería Guinness Broadway que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la población de resultados de investigaciones, así que Gossett publicó bajo el seudónimo de Student. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber puesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como grados de libertad. GL, entonces, grados de libertad. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe ser 800. Así que la suma, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones, puesto que las primeras 9 puntuaciones puede seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor que existen 9 grados de libertad disponibles. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. La distribución t-student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución t-student tiene la misma forma de campaña simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución t-student tiene una media de t igual a 0, así como la distribución normal estándar, una media de z igual a 0. La desviación estándar de la distribución t-student varía en el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución t-student se acerca más a la distribución normal estándar. Elección entre distribuciones z y t. Utilice la distribución z o conocida y población distribuida normalmente. Desviación estándar conocida y n mayor que 30. Utilice la distribución t, desviación estándar desconocida y población distribuida normalmente. Desviación estándar desconocida y n mayor a 30. Vamos a empezar a resolver los primeros problemas. Primer problema. Ejemplo, peso basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada previamente de una muestra de 62 hogares. Ok. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. La estimación puntual del peso. Estimación puntual, ok. Vamos a un archivo Minitab para resolver. Primero construir un intervalo de confianza. Estimación puntual del peso medio de población. No conocemos el intervalo de confianza. Construir un intervalo de confianza el 95% para la basura desechada por los hogares. Después de este intervalo de confianza, vamos a resolver la primera pregunta. Entonces, sería un intervalo de confianza. Este ya está resuelto. Ahora vamos a ver cómo lo resolvemos para resolver el segundo. Aquí tenemos de las bolsas de basura, peso de basura en libras.
Entonces vamos a resolver primero la segunda. ¿Cómo? Vamos a estadística básica. Estadística básica y un Z de una muestra. Nos habíamos quedado en estadística básica y T de una muestra. Damos clic, vamos de aquí a una más, cada una de sus columnas, está bien. O sea, el peso de basura en libras, ninguna prueba de hipótesis, un nivel de confianza del 95%, que es el que nos pide. Y le damos a aceptar. Aceptar. El nivel de confianza de 24,37 de bien estándar, una media de 27,48. Entonces, tenemos aquí nuestra media. Esta va a ser la respuesta de la primera pregunta, 27,44. Es estimación puntual. El intervalo de confianza, también tenemos ese intervalo de confianza del 24,28 y 30,6. Sería el intervalo de confianza. La última, la C. Vamos a resolverla. Igual, al Minitab. Para la última pregunta vamos aquí, no, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra para estimación. Tenemos una media de normal, una desviación estándar de, una media normal, una desviación estándar de 13,65. Estimar el tamaño de la muestra. Margen de error es de 3%. 3. El tamaño de la muestra sería 82. El margen de error para 3%, el tamaño de la muestra sería 82. Entonces la respuesta es 82 hogares que se tienen que tomar la muestra. Ahora vamos a resolver nuestros ejercicios. Vamos al archivo Minitab 186DB 313. Vamos a calcular la estimación puntual en peso medio. Vamos a ver la estadística. Te de una muestra. Datos resumidos. Tamaño de la muestra. A ver, tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra nos los da de tamaño de la muestra 186 bebés, 186. Media de la muestra, una media de 3103. Y una desviación estándar de 696.
gramos. Y un intervalo de confianza del 95%. Aceptar, aceptar y aquí tenemos nuestra estimación. Peso medio de la población, peso medio, 3103. 3103. Y intervalo de confianza sería de 3001 a 3204. Sería de 3001 a 3204. Nuestro intervalo de confianza. Ahora vamos a calcular el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% de desviación estándar de la población, con una desviación estándar de la población de 465 gramos o nivel de confianza del 95%. Ok, vamos a resolverlo al Minitab. Se resuelve en estadística, potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra por estimación, la media es normal, la desviación estándar, que nos piden también nos tiene un margen de error, 465. Estimar el tamaño de la muestra, márgenes de error. Aquí tenemos un error de 10%. De 10%. Nivel de confianza, 95%. Y aquí tenemos el tamaño de la muestra, 8309. Calcule el tamaño de la muestra, 8309. Entonces terminaríamos con este ejercicio y vamos al siguiente.